Pues bueno, pues muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar, ¿vale? Él tiene un canal de YouTube, se llama En lo alto las estrellas, como lo pone arriba, por si queréis seguirle. Tiene un par de vídeos, uno sobre el 8M y el tema del feminismo y otro criticando a como Isabel Peralta, creo que se llama, ¿no? La nazi esa. Sí, bueno, en realidad más que a Eh, ella es criticando el tema del antisemitismo, que lo considero bastante ajeno con cualquier tipo de política falangista. Y denunciando un poco eso, ese intrusismo. Él es militante de Falange Auténtica, ¿no? ¿Cierto? Sí, cierto. Y, y bueno, pues le vamos a hacer una entrevista, vamos un poco a conocer un poco qué es lo que piensa desde nuestra postura, ¿vale? Y tenemos algunas preguntas. La primera que le quiero hacer es qué es el falangismo. Vale, pues así, sin vaselina. Lo primero te diría que muchas gracias por todo, porque creo que este tipo de espacios son bastante necesarios y bastante positivos. Y bueno, yendo al tema, pues que también la cosa es bastante extensa y no podemos irnos mucho por las ramas. Pues mira, te diría que el falangismo, así en resumen, es una corriente de pensamiento que tiene como punto de partida entender superada la izquierda y la derecha y plantear respecto a eso una síntesis, digamos, entre lo nacional y lo social, entendiendo por nación la expresión de la soberanía popular, o sea, no el rollo patriotero típico de la derecha conservadora y eso, sino una proyección, digamos, de la nación de dentro hacia afuera, ¿no? Al contrario de lo que sería el nacionalismo romántico típico de un rollo así más folclórico y más carca. Y por tanto, pues un rechazo, como te digo, de todo el rollo este patriotero de verbena, pues eso, así en resumen sería el falangismo. Bien entendido, y el que vaya de otra cosa, pues igual se ha equivocado de sitio. Has dicho unión de lo nacional y lo social. Sí, porque digamos Por que, partes iguales. a ver, por partes iguales, esto no se hace con escuadra y cartabón, ¿sabes? En plan, como si estuvieras cocinando para saber qué parte pones de cada cosa. Aquí la idea es básicamente entender que hasta el momento, digamos, la derecha había estado acaparando y un poco prostituyendo, ¿no?, la idea de nación, cuando la nación es precisamente la expresión de la soberanía. La derecha, porque vosotros no os consideréis de No, derecha, no. aunque mucha gente os meta Básicamente, como derecha. la gente que me conoce, de hecho, me considera de izquierda. En realidad, en términos ideológicos, es posible que tenga más de izquierda que de derecha. Tampoco soy exactamente de izquierda, pero sabes que la gente tiende a simplificar. ¿Vale? Y entonces el tema de la parte social es básicamente que, como bien se sabe, pues los grupos de izquierda tienden a intentar monopolizar el tema de la justicia social, de las campañas concretas y eso, también porque es un tema muy abandonado por los otros grupos, tanto por los liberales puros como la derecha se han preocupado muy poco de la justicia social. Entiendo. Bueno, más o menos por ahora voy a ir avanzando y conforme vamos a ir viendo diferencias y vamos a ir sacando conclusiones. La siguiente pregunta que tengo es ¿cuándo surge el movimiento falangista? Vale, pues a ver, primero hay que distinguir que el nacionalsindicalismo es anterior, o sea, el falangismo digamos que es una corriente dentro del nacionalsindicalismo, no es exactamente sinónimo. Digamos que después de que ya existiera la conquista del... El falangismo está dentro del nacionalsindicalismo. Podríamos decir que es una corriente del nacionalsindicalismo, pero el nacionalsindicalismo es anterior en tanto que las JONS ya existían de antes y la conquista del Estado antes que las JONS y tal. Pero el falangismo propiamente dicho surge el 29 de octubre de 1933, tal cual ese día, que es el discurso fundacional de José Antonio en el Teatro de la Comedia. Ahí digamos que se trazan las líneas maestras, si bien no quedan, digamos, perfiladas del todo, porque es una cosa, digamos, muy emergente, que va evolucionando un poco con cierta provisionalidad en aquel momento inicial.
Pero bueno, ¿es compatible? O sea, vosotros también, aparte de falangistas, os consideráis nacional sindicalistas. ¿Es compatible la idea nacional sindicalista y falangista? Hombre, es que, a ver, ¿cómo te digo? ¿Se puede entender un Porque nacionalsindicalismo? el nacional sindicalismo tenía ese toque materialista y ese toque un poco más, menos, por así decirlo, no aportaba, no le daba ese toque humanista que tiene el falangismo, ese toque. Ese es el punto. Digamos que el falangismo acoge la terminología básica, acoge la bandera roja y negra, el yugo y las flechas, que todo eso procede de las Hons. Y también adopta el término nacional sindicalismo, si bien, como dices, la aportación de Falange es precisamente el humanismo. Y la idea de individuo y tal, y ciertas, digamos, reminiscencias que... El toque cristiano. Sí. Toque un poco espiritual, podemos y decir. hegeliano, ¿eh? O sea, cierta reminiscencia liberal también, por mucho que en resumen de liberales tengamos poco, pues al final siempre hay alguna traza de... Como ponen, ¿no? En el chocolate, que puede haber trazas de frutos secos, pues eso. Vale. Bueno, luego la siguiente pregunta, pues bueno, ya es qué relación tiene con el nacionalsindicalismo de la Hons, que yo creo que más o menos la hemos contestado. Yo creo que hay mucha más incongruencia de la que tú has aportado en el nacionalsindicalismo y el falangismo. A ver, yo te diría, pero es que ahora, si precisamente vamos a esto, te puedo dar, y vamos a estar seguramente de acuerdo por lo que has dicho, una serie de diferencias. Primero, con las Hons, ¿vale? Por un lado, las Hons defienden más firmemente más firmemente no, defienden el dogma de lucha de clases, el cual no adopta el falangismo. Aparte, las Hons también... perdón, ¿cómo? ¿Que la Hons lucha de clase? Sí. ¿Sí? O sea, si tú lees La conquista del Estado, se reivindica el tema de la lucha de clases, tienen muchísimas reminiscencias marxistas. Precisamente en algunos puntos tira más hacia el marxismo que Falange, y en algunos puntos tira más hacia el rollo nazi que Falange. Tiene una serie de desviaciones. Y sí, el tema es que en la conquista del Estado se sigue el dogma de la lucha de clases, y también respecto al modelo de Estado, la Hons es accidentalista, en el sentido en el que ve secundario el modelo concreto de un modo incluso un poco cínico, mientras que Falange se considera republicana. Eso pues es una diferencia. Por otro lado, la Hons, digamos, que muestra una cierta simpatía hacia los modelos totalitarios. De hecho, en un especial monográfico hizo una serie de guiños amistosos a Stalin, no es coña, y en el mismo número a Hitler. ¿Cómo? ¿Quién? Sí. ¿Quién? Hay un número fue? de la conquista del Estado en el que las Hons... ¿De quién escribe eso? ¿Ramiro Ledesma? Pues ¿quién es el... yo te diría que sí. No te sé recordar la firma del artículo, pero yo creo que era Ramiro. Estoy casi seguro, lo puedo mirar, pero yo creo que sí. Y hay una página muy concreta en la que dice: viva la Rusia de Stalin, viva la Alemania de Hitler, viva la España que haremos. O sea, un rollo muy heavy. Y también tiene una reminiscencia irracionalista, romántica, la cual Falange rechaza, porque nosotros nos consideramos racionalistas como punto de partida. Con respecto a la violencia, la Hons hace una cierta glorificación de la violencia un tanto pueril, mientras que Falange simplemente la acepta cuando se muestra inevitable, que no es lo mismo. Ya. Bueno, me quedo sorprendido con lo de... Bueno, por la actitud que tuvieron las juntas de ofensiva nacional sindicalista en la guerra civil. Me siento sorprendido que a la base en Stalin quisiesen, por así decirlo, poner... Porque Stalin obviamente además fue la única fuerza que apoyó a la izquierda cuando todas las potencias burguesas pasaron de ella, y sí que la derecha... por así decirlo, los nacionalsindicalistas, los carlistas y vosotros, en esa época sí que fuisteis apoyados en la guerra por Italia y Alemania. Entonces me sorprende muchísimo. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es 1933, o sea, bueno, y en este caso no. En este caso de lo que te hablo es anterior.
es prácticamente en las postimetrías de la República y recién proclamada República. Todas estas referencias que te estoy dando ahora mismo de las Hons. Y también hay que tener en cuenta que alrededor del 35 las Hons se vuelven a separar de Falange en gran parte. O sea, algunos líderes importantes como Onésimo Redondo sí permanecen, pero Ramiro, por ejemplo, y algunos que venían del CNT sí que se piraron y montaron unas segundas Hons. O sea, el tema está bastante liado y esas segundas Hons vuelven a tirar un poco otra vez para la izquierda y a difamar muchísimo sobre Falange, metiendo mucha mierda. La CNT tenían la JON un toque anarquista. Perdón que me ría. No, pero quiero decir, es que cuando has dicho lo de la violencia, porque los comunistas tampoco, por así decirlo, estamos en contra de la violencia. O sea, sí que está, pero no somos violentos, quiero decir, somos violentos pues cuando es irremediable y queremos coger el poder, pero los que son violentos, por así decirlo, de forma más generalizada, son más los que tienen toques anarquistas o toques revisionistas rollo ETA. En el anarquismo español, digamos que se pueden ver claramente dos modelos. Está el modelo, por ejemplo, de Durruti, ¿vale? Que es el de reivindicar la acción directa revolucionaria, pero por otro lado tenemos el modelo del medio del Sucre o de Ángel Pestaña, que es el de, en principio, tratar precisamente de defender la no violencia hasta el máximo límite de lo soportable. Ángel Pestaña siempre fue pacifista. Y lo que nosotros planteamos es, como decía José Antonio, la dialéctica como primer instrumento, teniendo en cuenta que en un momento dado la dialéctica se puede agotar porque puedes tener delante a alguien pues que no quiera dialéctica y que venga a joderte y entonces pues te tienes que defender. Lo siguiente es que la bandera de la JONS es roja y negra porque precisamente un día Ernesto Jiménez Caballero pasa por al lado de un local de la CNT y por aquel entonces la roja y negra suya en diagonal estaba recién estrenada, como quien dice, y le gustó y la copió, tal cual. Y cuando la huelga de la Telefónica, en el número correspondiente a esa semana de la conquista del Estado, precisamente Ramiro insta a apoyar la huelga de la Telefónica diciendo que sería un traidor todo aquel jonsista que no la apoyara. Y hay un monográfico sobre el Congreso de la CNT, también en la conquista del Estado. Se intenta en aquel momento, digamos, hacer proselitismo dentro del anarquismo. Es una estrategia que esa gente contempló en aquel momento. Si bien obviamente hay diferencias. Vale, la pregunta que a mí me surge de esto es, quiero decir, ¿cuáles fueron los motivos que las juntas de ofensiva nacional de sindicalistas? Hombre, entiendo que los monárquicos, los carlistas, los más tradicionalistas, obviamente está claro. La pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos de que las juntas de ofensiva nacional sindicalista y la Falange se pusiesen a apoyar a Franco y a apoyar el golpe nacional? No, es que eso no tiene... Eso es una absoluta incongruencia. Es que no va por ahí la cosa para nada. Para empezar, nadie apoyó a ningún Franco. Franco se sumó a última hora. A ver. Bueno, perdón. Es verdad, es cierto. Franco además luego se cayó por ahí un avión y murieron un montón de generales misteriosamente. Pero lo que te digo es que hasta ya empezado el alzamiento, Franco no pintaba nada, ni siquiera se había pronunciado. Es más, Franco precisamente escribió a Casares Quiroga y a alguna gente ofreciéndose a parar el alzamiento. Franco no pintaba nada. El líder era Emilio Mola. ¿Sabes? Eso es así. Y el tema es que dentro del alzamiento podría decirse que cada facción iba un poco por libre. ¿Sabes? Estaba el tema de los militares y sus intereses concretos, pero yendo al meollo de la cuestión, Falange tenía su razón concreta para un alzamiento. Y su razón concreta para el alzamiento eran 100 y pico muertos. Era el tema de que el Tribunal Supremo había dado la razón a José Antonio, había sentencia en firme y aún así el gobierno no levantaba la prohibición que ya había quedado totalmente fuera de derecho. Prohibición de que la Falange fuese ilegalizada, claro, o algo así. O sea, el Tribunal Supremo ya había vuelto a legalizar la Falange y aún así el gobierno seguía puteando. O sea, la ristra de muertos, la presión legal, bueno, gubernamental, que no es lo mismo, pues hizo un estado de las cosas que se mostraba irrespirable. Los líderes que en aquel momento permanecían en prisión sin cargo, por ejemplo, contra Ruiz de Alda no había cargo alguno. Contra José Antonio tampoco lo había, pero cuando ya llevaba un par de semanas aparecieron un par de pistolas encima de una leja con polvo debajo, en fin, un montaje que flipas. Y era totalmente todo pues premeditado precisamente. A ver, esto sería
irme, pero había A ver, sí, razones. sí, o sea, sí que se nos está. Quizá la respuesta sea un poco más Es que esto da para compleja mucho. y quizá puede dar para un debate en sí. Entonces, vamos a seguir avanzando, Mejor, es que si ¿vale? no, Obviamente. Bueno, la siguiente que tiene que ver con el fascismo italiano. correcto. Pues mira, con respecto al fascismo, hay una frase muy ilustrativa, ¿vale? De José Antonio en la que él dice, armonizar capital con trabajo es como si yo dijera que me armonizo con una silla. Esa es su posición con respecto al corporativismo. El tema es que, obviamente, en un momento inicial se hizo unas referencias, digamos, amistosas, pero esas referencias no iban referidas a lo que luego terminó siendo el fascismo, sino a la teoría que en un momento inicial hizo Curcio Malaparte, que como sabremos terminó en el Partido Comunista, porque cuando vio en lo que se había convertido la teoría que él había hecho, pues no era lo que él pensaba. Y ese, digamos, fascismo teórico en el que se inspiró en aquel momento llamado fascismo español, que luego se desmarcó del término, era en el de Malaparte y no en el posterior de Mussolini, del cual Malaparte también renegó. Pero eso también sería irnos del tema. Mussolini dice, todo en el Estado, nada fuera del Estado. Y frente a eso, y frente al libertad para que de Lenin, José Antonio pone esos dos ejemplos y dice, frente a estos dos planteamientos, nosotros empezamos por plantear la libertad del individuo. Aparte de todo, en el 34, en la Internacional Fascista del 34 en Montreux, al hilo de eso, se manda un comunicado en el que se afirma rotundamente que Falange Española de la Jons y tal no es un movimiento fascista que rechaza todo aquello que ha encontrado en su camino particular, su rumbo, tal y cual, vamos, que se reniega de aquello, y en el 77 por aquel momento segunda o tercera Falange auténtica, porque había varias, Pedro Conde afirma en la revista Interview 77 o 78, no lo sé, y es que además se nos ha caído la página, no sé por qué y no lo he podido mirar, pero bueno, pues se califica como antifascista, cuidado, tal cual, así, y en una revista de tirada nacional. Sé que puede ser un poco confuso, pero ¿qué te voy a decir? Sí, no, la verdad es que un poquito. Me esperaba otra respuesta. Y con el nacionalsocialismo alemán, quiero decir, la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista sí que tenía una clara inspiración del nacionalsocialismo alemán, Hombre, ¿no? las Hons tenían bastantes reminiscencias, incluso bastante adoración. De hecho, Ramiro fue encargado de traducir y distribuir una traducción del Mein Kampf y tal. Pero José Antonio desde el principio se desmarca mucho de eso. Si bien sí que se mira con buenos ojos el tema del intervencionismo económico, pero no como modelo concreto, sino como intención, porque bien es sabido que el modelo concreto de intervencionismo alemán pues fue un puto fracaso, porque estuvo bastante mal hecho. Pero vamos, esa idea de que el liberalismo no debe de ir tan a sus anchas, pues sí que se miró con buenos ojos. Pero ya por otro lado, pues todo el tema del racismo, antisionismo y tal, y toda esa influencia irracionalista, pues ¿Cómo que el liberalismo vaya a su ancha se ve con buenos ojos? no, todo lo contrario, que se ve ¿Has con dicho? buenos ojos, Ah, que se ve con malos ojos. o sea, que se ve con buenos ojos Ujú. esa voluntad de ponerle coto al liberalismo. Vale, vale. Pero el tema racista, antisemita, menos. Hombre, pues totalmente. Has dicho. Habida cuenta que en la Falange pues había, dentro de lo limitada que estaba la sociedad española de la época, que para nada era lo de ahora, pues había de todo. Vale, vamos a la 4. ¿El falangismo es un movimiento xenófobo, racista o discriminatorio? Pues tajantemente no. En muchísimas ocasiones José Antonio habla de antirracismo. En realidad, él no utiliza el término antirracismo. Jiménez Caballero sí utiliza el término antirracismo y se considera y proclama el movimiento como antirracista. Él sí lo hace. José Antonio lo que hace es decir claramente que España y Falange no son ni pueden ser racistas. Posteriormente, la auténtica y bueno, el movimiento falangista español, que es otro grupo también un poco residual que podríamos decir que va en nuestro rollo, en tanto que rechaza todo el rollo fachoso y tal, pues ellos también se han proclamado antirracistas en diversas campañas. Y bueno, yendo al tema de la falange originaria, pues entre los caídos de la primera hora tenemos a Ramón Faisán y a Antonio González Pereira,
que si pones cualquiera de esos dos nombres en Google te salen artículos y ellos dos eran de raza negra y son caídos de la primera hora. Vale, voy a continuar. Bueno, entonces, quiero decir, obviamente, el falangismo plantea una revolución nacional y entre comillas, bueno, para mí no, pero vosotros sí que os consideráis un movimiento revolucionario y por lo tanto, bueno, la pregunta sería sobre qué se construiría la revolución. ¿Cuál es el enemigo a batir para superar ese paso? ¿Cuál es vuestro enemigo y cómo se construiría la revolución? Quiero decir, vosotros entendéis que hay que partir de una postura muy humanista, para mí muy idealista, en el que, por así decirlo, la gente puede cambiar y ser buena persona por España, porque también tenéis el toque nacional de por España van a ser mejores y todos juntos, unidos hacia tampoco es la exactamente revolución. eso. A ver, no es un rollo de juicio de valor, sino que esto no va por castas sociales ni nada. Y con respecto al enemigo, yo es que lo vería desde un punto que el enemigo es más bien el sistema, ¿sabes? Que otra cosa. Yo considero que el enemigo es básicamente el sistema capitalista, ¿sabes? Eso es así, pero Pero claro, la pregunta, el sistema capitalista es no la idea del sistema capitalista, sino quién es el que promueve el sistema capitalista. Claro, para nosotros, ¿quién defiende el sistema capitalista? ¿Quién se beneficia del sistema capitalista? ¿Y quién está sigue interesado en mantener ese sistema? Porque él mismo está beneficiado por él porque le conviene para sus intereses. Pero es que precisamente las premisas ya están cambiando. O sea, hoy en día, digamos, modelos como el de emprendedor, como el de clase media y tal, pues hacen que esa dialéctica se quede un poco más distorsionada y que sea un poco más difícil de afrontar, porque tú te ves ahora gente que tiene un contrato de autónomo o lo que sea y que están en la ruina. ¿Y dónde los metes exactamente? Pues los puedes meter en la parte débil de la cadena, obviamente, pero no sé yo hasta qué punto eso se corresponde ya con ese tipo de dialéctica. Y también, desde el punto de vista sindical, que yo soy sindicalista de siempre y he estado de delegado de empresa y en mil marrones, pues también te digo que el tema es muy jodido, que la gente pues conciencia tiene nula y sin conciencia no creo que pueda haber clase. ¿Sabes? Que luego los líderes, los delegados y tal, pues se ven en pelotas. Yo también ahí veo una diferencia. La clase existe pese a la conciencia. Quiero decir, ellos se pueden considerar clase media o lo que quieran, pero materialmente son clase obrera. Lo que pasa es que están alienados. Ellos se pueden considerar burgueses si quieren, pero están alienados. Incluso la pequeña burguesía y los autónomos y esta gente, aunque se llamen burguesía, realmente es una burguesía proletarizada y están alienados, pero están bajo la dictadura de lo mismo para nosotros. Precisamente lo había entendido de otra manera, ¿sabes? Creía que te referías a lo típico de, en plan, como cuando te decía la Peralta que el enemigo era el judío, ¿no? Creía que iba por ahí la cosa. No, pero sí, o sea, por ejemplo, nuestra revolución, vale, tenemos un enemigo claro que es antirrevolucionario, que está en contra de los intereses del progreso de la humanidad, que además hacemos una valoración materialista para saber eso. Quiero decir que no nos lo sacamos de la chistera, sino que utilizamos las leyes de la dialéctica, que entendemos que son científicas, que son tangibles, que son materiales, que se pueden aceptar, pues eso, ¿no? Por así decirlo, viendo cómo funciona el mundo, viendo cómo funciona la historia y, por ejemplo, le ponemos ese enemigo claro. Y ella también pone un enemigo claro. Quiero decir, ella pone el enemigo también, quiero decir, quiere hacer una revolución contra ciertos aspectos y ciertos enemigos que son reaccionarios para su ideología, ¿vale? Para mí ya es reaccionaria ella, Ya, pero hombre, yo claramente también tengo una posición respecto a eso. Entonces, claro, la pregunta, claro, o sea, sí que tiene un poco que ver con eso, por eso te la hice así. En plan, porque ella sí que pone, el problema es que dice, no, es que eran empresarios burgueses y putearon a los alemanes y quieren controlar el mundo, pero es que el problema para mí es que no es que fuesen judíos y por eso eran empresarios burgueses y querían putear el mundo, es que eran burgueses y empresarios y de la clase alta, no eran por ser judíos, quiero decir. Entonces, ellos además lo que hacen, ellos sí que defienden su burguesía nacional con respecto a lo que no les interesa, que era el judío, o yo que sé, para mí hace una interpretación de la realidad, el nacionalsocialismo alemán, muy idealista y sobre todo al servicio
de la burguesía que había aquí en Alemania, que estaba muy reprimida. De un apriorismo mesiánico, de raza elegida y tal, un poco de dogma religioso. Yo te podría sintetizar la cosa en que el enemigo a batir, ¿no? Pues podría ser quizá el materialismo deshumanizante, tanto desde la vertiente capitalista como de cualquier otra vertiente. Todo lo que al final redunde en el desprecio del individuo, que el individuo yo creo que al final es la base de la sociedad porque se construye con personas. Ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia clara. Nosotros, Sí, bueno, ¿sabes? pero También aquí estamos hablando. entendemos, por supuesto, que el enemigo no es la base de la sociedad. El enemigo es lo que es gracias a la sociedad y gracias a sus circunstancias materiales. Por supuesto, estamos a favor del desarrollo personal y de que cada uno pueda llegar a lo máximo que él pueda, pero no de una perspectiva de clase, de llegar a tal. Por ejemplo, Yuri Gagarin, creo que es el primer astronauta ruso, lo consiguió en la Unión Soviética, en la mayor parte una Unión Soviética que yo defiendo, luego ya no, pero lo consiguió y fue un logro personal para él, pero un logro, y él no se hizo rico ni muchísimo menos, porque obviamente no era lo que promovía ese sistema, pero que en eso sí que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no entendemos que sea la base de la sociedad del individuo, sino el colectivo, y de poner los intereses colectivos por encima de los individuales. Claro, pero es que una cosa no quita la otra. A ver, el que la base sea el individuo no quita a que precisamente lo más importante sea el bien común de toda la colectividad. Yo defiendo ambas cosas. Pues estamos No, pero que si lo importante es el bien común de todos, no sé, afiliar al Partido Comunista. Bueno, yo soy del Frente Obrero y tal, pero bueno, considero que eso es el comunismo auténtico. Los demás son basura, con perdón, o la gran mayoría. Pero bueno, pero es eso, ¿no? Si consideráis que lo importante es, si estáis en contra del capitalismo y consideráis que lo importante es la comunidad, o sea, que lo colectivo está por encima de lo individual, que obviamente en una sociedad se tiene que dar también posibilidades a todos de llegar a su máximo nivel, el desarrollo de la educación física en la Unión Soviética, por ejemplo, el desarrollo intelectual, que se promovía eso, ¿no? También un poco, o sea, no está en contra de que cada persona llegue a lo que más pueda dar de sí, a ser un ejemplo para la comunidad, a ser un ejemplo para la sociedad. A ver, yo creo que aquí en realidad no estamos muy lejos. ¿Sabes? Yo precisamente mi referente en esto es Santo Tomás de Aquino. De la búsqueda del bien común se deriva el concepto de desobediencia civil, se deriva la necesidad de estar enfrente de la tiranía para derrocarla cuando ésta se manifiesta y tal. Hoy en día estamos ante una tiranía clarísima, estructural prácticamente, desde, bueno, habría que ver cuando no lo hemos estado, pero en fin. El tema es que básicamente pues yo tengo un vínculo emocional a unos símbolos, a unas ideas, a unas referencias, que eso no quita para que yo no sienta, la verdad te lo reconozco así, no me importa decirlo. Yo siento una cierta simpatía por Frente Obrero y por su propaganda y yo me he visto más de una ocasión comentando con amigos y diciéndoles, coño, pues a mí me haría ilusión hablar con alguna gente de esta. Yo no soy un proselitista, no voy a comerle la cabeza a nadie, no me interesa y tampoco voy a dar pie aquí a estas alturas ni a cambiarme de chaqueta ni nada, pero yo estoy abierto a que en un momento dado se pueda lograr una juventud unida, ¿sabes? Un frente amplio, que creo que eso es el futuro. Bueno, luego hablaremos, porque si quieres estás invitado a formaciones que hacemos. Yo creo que estás invitado, lo hablaré obviamente pero si quieres hacer formaciones con nosotros, conocer qué es para nosotros el máximo leninismo, pues estás invitado y puedes tener ese debate ideológico si quieres, además gratuitamente. Hay otros partidos que sí que cobran, nosotros no. Yeah. Así que bueno, es una cosa que podemos ir mirando. Bueno, yo más que a discusiones bizantinas me refiero a lo que es la acción, ¿sabes? El tema intelectual pues lo tengo cubierto tal como lo quiero y si en un momento dado hay que hacer algo serio, pues yo no descarto juntarme con quien de verdad quiera echarle huevos a las cosas. Yo no voy pidiendo carnet ni nada. Luego voy a continuar. Es que ¿cuál es vuestra opinión, la opinión de Falange Auténtica, como militante que eres de otros dos partidos falangistas grandes, que no son grandes, pero ya me entiendes, que son Falange Española de las Jons y la Falange?
Bueno, que la Falange ya imagino que son putos nazis, entonces ya. Pero bueno, ¿cuál es vuestra opinión con ellos? A ver, pues se puede sintetizar muy fácilmente. Actualmente, pues se encuentran en un estado de absoluto entendimiento con los ultras, así hablando en plata, que si democracia nacional y toda esa gente. Y eso pues es de pleno incompatible con la doctrina falangista tal como se puede entender por cualquiera. Y eso pues hace un daño que quizás sea ya irreparable. Después del primer golpe, que en sí mismo es el franquismo, pues esto quizás ya sea el remate. Aun con eso, yo entiendo que hay militantes, tanto de uno como de otro, pues que no han estado conformes con todo aquello. Alguna de esa gente se ha ido, otros tragan por disciplina, y hay otro segundo grupo de gente que bien porque a lo mejor pues nunca han sido otra cosa que nazis o fachas con camisas azules, pues no tienen problema. Y aún sea del grupo que sea cada cual de ellos, pues el caso es que Falange Auténtica no contempla entendimiento ni relación con ellos a nivel institucional porque no tenemos nada que ver, básicamente. A ver, hay una cosa que sí te quiero decir, es que para nosotros, un poco está relacionado con la pregunta 3, creo, o la 4, que para nosotros sí que lo que es el movimiento nacional, sindicalista, nacional, el fascismo, o sea lo que es el fascismo, el nacional sindicalismo, el nacional socialismo y tal, desde respeto, pero para nosotros sí que es una respuesta reaccionaria a el auge del marxismo después de la Primera Guerra Mundial en toda Europa, y que lo que ha hecho es alienar a todos esos obreros con ese discurso obrerista al final al capital, como pasó aquí en España. Lo de España no es extrapolable porque bueno, pues si quieres otro ejemplo. No, lo que te quiero decir es que lo de España no se hizo desde política alguna, lo hicieron élites militares. O sea, es que lo de España no tiene nada que ver con ningún tipo de ideología. Fue una dictadura como pudo haber sido cualquier otra dictadura anterior. Y había yugos y flechas por ahí, pero como si pudiera haber habido un logotipo de un frigopié, ¿sabes? No tenía nada que ver. Bueno, pero en la guerra civil sí que os posicionasteis del lado de los reaccionarios. No, en la guerra civil nos posicionamos del lado de los 120 camaradas asesinados, impunemente la mayoría de ellos. Y nos posicionamos del lado del jefe nacional preso contra derecho, cuando ya debería haber estado en la calle, y del lado de los locales clausurados, cuando ya la sentencia firme decía que tenían que estar otra vez funcionando. Y de un partido que seguía ilegalizado, después de que el Tribunal Supremo hubiera sentenciado que no debía ser así. O sea, nos posicionamos frente a un estado de las cosas que nos impedía existir de pleno y que nos hacía el tema totalmente irrespirable. Esa fue la única razón. Y se dio la circunstancia de que por su lado los militares preparaban su golpe, de que en ese punto Emilio Mola estaba ahí calibrando, hablando también con los carlistas y un poco poniendo de acuerdo a gente que cada uno por su movida quería, y ya está. Pero precisamente hay bastantes documentos, circulares internas y de todo, en las que José Antonio en persona dice que es coyuntural todo el tema del alzamiento, pero que en caso de triunfo prohíbe terminantemente cualquier tipo de colaboración con la reacción o de colaboración en pro de construir el sistema que al final acabó construyéndose. Él decía literalmente que si no se ponía freno y no se andaba con audacia, las camisas azules de la Falange podían acabar siendo la coreografía de un régimen reaccionario. O sea, él se adelantó a lo que al final acabó siendo el franquismo con una mentalidad muy clara. Pero eso fue ajeno a la jefatura de Falange, que por lo demás fue exterminada. Y no pudo... Y bueno, vosotros decís bueno, sí, eso es que no quedó ni uno. Hola, para mí, Primo de Rivera, por desgracia, y otra gente de la Falange fueron, para mí, quiero decir, desde mi posición, fueron tontos útiles para la ración. Pero, o sea, no eran tontos, no que fuesen tontos porque tienen un desarrollo intelectual muy importante, sino me refiero en el que para mí se equivocaron al no partir del materialismo y tal. Pero la pregunta, bueno, también me sale la pregunta, que si, entre comillas, queréis el bien común y estáis en contra del capitalismo y tal, ¿por qué
¿Por qué sufristeis represión de las izquierdas, comillas, o del Frente Popular? Mira, desde el minuto uno, a ver qué te parece esto. Teatro de la Comedia, 29 de octubre de 1933. Absolutamente nadie sabe de lo que va la Falange. Nadie, básicamente porque aún no existe. Pero aún siendo así, en la puerta del local, ya hay gente con palos y piedras y ya hay ataques. Ya hay una consigna extendida antes de que exista. ¿Quiénes fueron los responsables? Es que ¿Eran te lo voy a de decir. tinte Si quieres te lo comunista, de digo. tinte socialista, de tinte anarquista? No, es que lo sé perfectamente. Vale. Digamos, el planteamiento, ¿no? De cuándo empezó la violencia. Empezó en el minuto cero, en el cero. Según salían de la puerta del primer meeting, ya empezó la violencia. Y en la primera semana ya había un muerto. Y esto viene de tal cual que en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en el Consejo de Estado, pues estaba Largo Caballero, estaba toda esta gente. ¿Y qué pasó? Que en un momento dado, tal como plantea Ángel Pestaña, pues al dictador le empezó a faltar tierra bajo sus pies. Poco antes de su renuncia, hay un documento que está por ahí, lo puedes ver por internet, en el cual Miguel Primo de Rivera, esto muy poca gente lo sabe, pero el documento existe. Miguel Primo de Rivera propone proclamar la República, expulsar a Alfonso y tal. Pero él tanteó digamos que el ánimo de sus colaboradores más cercanos y la izquierda que estaba con él, pues no estaba con él y le dieron por culo y lo dejaron tirado. Porque ya la propia izquierda se había puesto de acuerdo, digamos, en que no le interesaba relacionarse con él ni tener nada que ver con él, cuando precisamente pues habían estado muy cercanos a él, algunos de ellos. Y entonces hay un acuerdo que se ratifica posteriormente en San Sebastián, con la participación de alguna gente del PSOE allí, bueno, de que ya reniegan de todo esto y al final pues Miguel Primo de Rivera pues coge, dimite y se pira. Y pasa de todo. Pero ¿qué ocurre? Que al poco de esto aparece José Antonio Primo de Rivera en una entrevista en un periódico de tirada nacional comunicando pues que tiene en su poder, tal cual, todo el archivo documental de su padre. Y en dicho archivo documental, él da a entender, en algún caso sí que da algún nombre, de que tiene cartas personales de gente muy de izquierdas que ahora estaban muy en plan diciendo, madre mía, qué hijo de puta, Miguel Primo de Rivera, y que podía ser muy comprometedor para las campañas que en aquel momento llevaba alguna de esta gente que ahora quería colgarse la medalla de ser antidictatoriales y que habían sido pues esbirros del sistema anterior, del cual José Antonio precisamente fue opositor, aunque fuera su padre el jefe de Estado. Y entonces el tema es un poco complejo, pero había mucha gente que lo que quería era desaparecerlo por esto. De hecho, en los primeros meses hay un episodio en el que José Antonio es detenido, trasladado a la Dirección General de Seguridad, le rebuscan en su casa, le hacen ahí un registro que flipas buscando los papeles. No los encuentran y al final los sueltan sin acusación. O sea, estuvieron detrás de eso todo el tiempo. Se lo querían quitar de encima porque él anunció que la historia de España merecía que esos papeles salieran a la luz y esos papeles pues eran muy incómodos para algunos líderes del PSOE. Todo viene de ahí. Uh-huh. O sea, gente del PSOE. Más que, o sea, sí, del PSOE. Del PSOE. Tal cual del PSOE. O sea, bueno, la campaña la empieza el PSOE no, y aquí no coge inercia, pero la empieza el PSOE. Uh-huh. Y que nosotros también, quiero decir, teníamos diferencias sustanciales con el PSOE. Quizás no tantas, es por diferencia, pero... yo estoy más cercano quizá a la socialdemocracia que al comunismo, pero no es por diferencia, es que esto simplemente fue así. La campaña básicamente la empezó Largo Caballero, porque era uno de los principales perjudicados, porque era uno de los que había tenido un trato más cercano con el dictador. Y que ahora precisamente pues le venía muy mal que aquello pues se publicara. José Antonio dijo que no lo iba a publicar inmediatamente porque no tenía intención de perjudicar la carrera de nadie mientras la estuviera ejerciendo, pero que al final la historia merecía que se conociera. Y eso pues a esta gente no le hizo gracia. Yo, cierto que, o sea, lo que es leer a la derecha, bueno, a ver, lee a los tercervistas, porque sí que te consideras tercervista y tal, no creo. No he leído ni a Ramiro Ledesma ni a Primo de Rivera y, por supuesto, haré el esfuerzo de leerlo y de indagar un poquito en la historia. Voy a continuar con la siguiente pregunta, que creo que es, bueno, eso, que ya que estamos, ¿cuál es la opinión? Porque obviamente Franco fusionó a la fuerza lo que era la falange española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
con la comunión tradicionalista, que eran carlistas, y además, y le cambió el nombre, puso Falange Española, que además era el partido único del régimen, que era Falange Española tradicionalista de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, que es el partido que estuvo en el único partido que se podía presentar a elecciones, que estuvo en el poder durante 30, 40 años, o por ahí. ¿Cuál es vuestra posición respecto a su dictadura y a su línea ideológica? El franquismo se puede considerar desde muchas perspectivas. Frente a lo que cualquiera pueda tener de apreciación hacia el régimen en sí mismo y hacia la propia figura y tal, pues nosotros tenemos, aparte de todo ello, el tema de que nos destruyó. La segunda ilegalización de Falange es la que él realiza, precisamente con ese decreto, y fue la más larga de todas. Y básicamente nos ha condenado quizá a la extinción. Tenemos ya un lastre de por vida, que es el lastre de que la gente... El partido que gobernaba con Franco era Falange Española tradicionalista. No, tenía el nombre y tenía el símbolo, pero también mientras tenía el nombre y tenía el símbolo, pues desde el minuto uno, o sea, desde 1937 que se hace el decreto, se empezó a fusilar no solo republicanos, que también se fusilaron desde ese mismo momento mucha gente con camisas azules. Y hubo un montón de represaliados, a nuestro propio primer jefe nacional, bueno, segundo, lo condenaron a muerte y tal, o sea, precisamente la auténtica que surge ahí en el 37 es parte del principio de la propia represión franquista. Así que obviamente pues la postura pues es contraria. A ver, salvando las diferencias, porque obviamente yo sí que pienso que fuiste un instrumento del sistema para mantener a Burguesía en el poder, sí que nosotros nos sentimos igual respecto a lo que es el revisionismo. Cuando cae la línea que nosotros consideramos marxista-leninista, quiero decir, con Lenin y Stalin, y se da un golpe de Estado en el 20 Congreso del PQS, y todos los partidos comunistas del mundo se ponen a decir... a revisionarlo todo, a destruirlo todo, a aceptar ideas de lo peor, que es que ya no tiene absolutamente nada de comunista ni nada de nada, pues también nosotros, quiero decir, nos sentimos así. Además tenemos ese problema, que la gente se piensa que los del PCE, yéndose de fiesta, haciendo fiesta, bebiendo alcohol y diciendo cosas súper idealistas son comunistas, y claro, eso es un gran lastre para que la gente obrera entienda que esa gente no tiene absolutamente nada de comunista. Entonces, a lo mejor en eso sí que tenemos esa, ¿no?, por así decirlo. Yo te entiendo lo que quieres decir. Sí, lo que viene a ser una falsificación histórica y un intrusismo. Lo que nosotros llamamos revisionismo, pero sí, es lo mismo. Una de las primeras iniciativas de Falange Auténtica fue la de hacer un atentado que acabara con la vida de Franco. No se pudo llevar a cabo porque se detectó a tiempo que había infiltrados en la asamblea y aquello se desmanteló de mala manera, pero se pretendía hacer precisamente durante el Día de la Raza, durante el desfile. Son pues episodios de la historia que la gente no conoce. Bueno, si para empezar ni siquiera saben que existe la auténtica, pues mira, a ver. Vale, aquí hay algunos que se considera facha y pro Franco y que se considera medio falangista en los comentarios, que lo está flipando con lo que estás diciendo. Muchas gracias a todo el grupo que juega conmigo al Call of Duty. Muchas gracias a todos por estar viéndonos. Bueno, continúo con la siguiente pregunta, que creo que, ¿cuál es la opinión de la Falange Auténtica de la democracia liberal? O sea, que para nosotros la llamamos dictadura del capital. O sea, para nosotros una dictadura. Yo te diría que básicamente es un sistema que parte de un sistema de representación injusto, que lo que hace es beneficiar a los partidos fuertes, y que si esos partidos son fuertes es debido a unas inyecciones de capital que en su gran mayoría vienen de inversores extranjeros. Podemos ver, por ejemplo, que el PSOE, que estaba absolutamente arruinado en los años 70, pues fue financiado por la CIA. Podemos ver cómo hoy en día Vox está pagado por potencias, está pagado por iraníes, y así, si seguimos, pues un poco todo. Y eso, pues, es un aplastamiento de las minorías, de la gente que verdaderamente tiene intención de hacer algo, y es un atentado contra la soberanía nacional. Bueno, la siguiente es, ¿cuál es vuestra opinión sobre el socialismo científico? Sobre el marxismo-leninismo. A ver, por socialismo científico, desde mi postura totalmente de profano, la verdad, tengo unas nociones muy mínimas,
Pero yo lo que entiendo por esto es, digamos... Te sorprendería. Créeme que te sorprendería si te leyese un poquito algún libro nuestro y viniese alguna formación, te sorprendería. Bueno, continúa, perdón por interrumpirte. Puede ser un apriorismo, pero yo lo que entiendo por esto es que partiendo de una serie de dinámicas, ¿no? Disponemos los cambios sociales de manera que se preconiza, ¿no? El previsible triunfo de una supuesta clase trabajadora. Y recalco lo de supuesta, como ves. Y que se le trata de dar a esto una especie de índole científica, cuando a mí me suena pues un aire más profético, mesiánico, de pueblo elegido y un cierto apriorismo en el sentido de, bueno, vamos No, a pero poner aquí... no es por eso, es porque, quiero decir, hay muchas revoluciones en la historia y, por ejemplo, el esclavismo, o sea, quiero decir, siempre hay una clase revolucionaria y una clase reaccionaria y la lucha de clases, quiero decir, o sea, y hay muchos ejemplos históricos, o sea, saca la conclusión basándose en que la historia ha sido así, en el que la continuación de revoluciones que ha ido mejorando la sociedad, o sea, es más, el Frente Obrero tiene de logo un león. El león era el símbolo que utilizaban los liberales, por eso lo tienes el Español, periódicos como el Español. A mí me da la sensación de que los cambios sociales funcionan de otra manera. Quiero decir, yo creo que el propio sistema tiene un punto en el que le salta el fusible. Me explico. Yo te diría que la Revolución Francesa, más que los liberales, la hizo la monarquía, y te diría que el 15M, más que la gente del 15M, por ejemplo yo que estuve ahí, lo hizo Zapatero. O sea, yo creo que es el propio poder con sus cagadas el que llega a un punto en el que va colapsando solo, porque pues muchas veces la gente tiene unos límites a la hora de hacer gestiones que muchas veces pues la pueden cagar y ya está. Y que todos los panfletos que hagas y todas las canciones de Non Servium y todos los mítines, pues... No, sí, obviamente en eso estamos de acuerdo, que es el poder con sus cagadas, que sus cagadas es cuando se demuestra el sistema, la invalidez del sistema y tal. Pero obviamente nosotros sí que partimos de que para aprovechar esos cambios sociales hacia mejor, la clase obrera tiene que estar organizada, lo que es la vanguardia social tiene que estar organizada para... Sí, solo por cagadas, quiero decir, por cagadas América Latina está hecho mierda y Estados Unidos, en nada que hay un intento revolucionario, inunda a drogas un país entero para que los jóvenes estén más pendientes de drogarse que de intentar cambiar su situación. No sé si me explico. La cosa es que esto es bastante más multidimensional de lo que podía parecer. Hay muchos actores en juego y también hay un cierto papel a la pura y dura casualidad. También hay gente en un momento dado que pueden ser locos de la cabeza, que de repente tengan más poder del que deberían. Si es que hay muchas variables. Entonces, pues se me hace un poco extraño, aparte de que, y esto te va a sonar raro, pero los dogmas en sí mismos me entran regular. Pero bueno. No, ya, por supuesto, a mí los dogmas también me entran regular. Obviamente hay que tener una dialéctica os quiero decir, bueno, una dialéctica en el sentido ya no de marxista, sino de diálogo para ello. Bueno, la siguiente pregunta es, ya que estamos en contra del capitalismo y que estamos por una revolución social y tal, si los marxistas-leninistas y los falangistas somos aliados, bueno, ya la historia habla, pero si somos aliados contra el sistema o enemigos irreconciliables. Pues yo te voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Primero te hablaría de las primigenias comisiones obreras. Precisamente porque los dos primeros locales donde empezaron comisiones obreras, el Centro Social Manuel Mateo y el Pozo del tío Raimundo, los dos fueron conseguidos por la gestión de Ceferino Maestú, que era falangista deísta. También estaba ahí Serafín Revolt, vamos. Pero, para ser más concretos, en la primera marcha gorda en la que hubo detenciones y eso, los que encabezaban eran Marcelino Camacho, Julián Ariza y Ceferino, que en ese momento seguía, bueno, nunca dejó de ser falangista. Y en comisiones les da un poco de cosa reivindicarlo, pero cuando murió no pudieron evitarlo y lo reivindicaron así un poquillo, así un poco como el que no quiere la cosa. Y en aquel momento, si aquello tiró para adelante, bajo mi perspectiva, es precisamente por el hecho de que esa gente tan dispar se uniera en pro de una causa justa, como era pues todo el tema de los convenios del metal y de la causa obrera, deponiendo diferencias que en este caso saltaba a la vista que eran secundarias.
Y eso yo creo que fue un triunfo. Que luego se desvirtuó, porque obviamente se desvirtuó, pero en aquel momento se hicieron cosas grandes y se hicieron desde la unidad. Luego, el segundo ejemplo que te pondría, pues es ya en la transición también. Cuando la violencia callejera y todo esto de la extrema derecha que estaba en boga, que si Fuerza Nueva, Guerrilleros de Cristo Rey y demás, pues hubo una cierta época en la que en la Complutense de Madrid, pues de vez en cuando había ataques de ultraderechas. Y aunque pueda sonar un poco ¿A los sorprendente, falangistas? no, a la universidad. Ah, vale, vale. Y precisamente Continúa. cuando los fachas iban ahí a putear, se encontraban al principio, que luego al final no fue así, pero al principio se encontraban con que gente del PCE y de Falange Auténtica colaboraban en unirse contra ellos. Y los fachas se quedaban un poco pillados cuando había gente que se denominaba a sí misma falangista y los veían con los comunistas y tirándose contra ellos. Incluso falangistas que ellos mismos se lanzaban contra las mesas informativas de Fuerza Nueva sin media provocación y tal. Luego se acabó jodiendo la cosa, que de esta hay un vídeo en el que Juan Manuel Cepeda, que era uno de los que estaba allí, lo cuenta. Se acabó jodiendo la cosa porque en un momento dado un comunista, un rollo de quitar unos carteles, una pelea por unos carteles, una tontería, pero vamos, que el tema pues yo creo que tenía buena pinta, pero bueno, es lo que al final siempre sigue pasando. Igual que Comisiones Obreras, pues también quebró y al final acabó monopolizado por el comunismo, luego dejó de estarlo. Y un tercer ejemplo que te pondría, aunque no es exactamente eso, pero creo que se va a entender la idea, es una de las figuras que para mí es más clave y que más me ha influenciado, que es Salvador Seguí, el novio del Sucre, el mítico de la CNT. Porque cuando lo matan, en ese justo momento histórico se había logrado, digamos, la paz social en Barcelona entre la CNT y el Sindicato Libre, que se llevaba por aquel entonces de una ristra de muertos importante. Y él había sido uno de los grandes artífices de esa paz social, ¿no? Incluso se llegó a hacer en Calella una huelga general en la que ambos bloques cooperaron en convocarla y la patronal pues tembló, o sea, tembló de miedo frente a eso. Y por eso fue precisamente que se lo cargaron de manera que se pudiera culpar al sindicato libre. Y si eso no hubiera sido así, yo creo que eso habría sido quizá algo enorme para la historia de España, el haber conseguido juntar a la clase trabajadora de esa manera, por encima de intereses A ver, partidistas y... ya. Yo a mí me surge la pregunta de también con esos intereses obreristas tan internos, ¿qué es lo que te lleva a militar en la Falange? Bueno, yo vengo de CNT. Esto sí que no te lo esperabas. La CNT de ahora es una puta basura, pero salvando las distancias. Sí. Mira, lo primero que me hizo a mí pasar del tema es que a mí la idea de antifascismo me parece una gilipollez. Es que los antifas, te digo la verdad, los antifas esos de la calle ni son antifas ni son nada. Ya, claro, son basura, o sea, son un grupo, o sea, son los antifas son anticomunistas porque es un grupo con un rollo diferenciado que van a su bola y que es antifa de tribu urbana. Es que son nazis. Y obviamente los comunistas estamos en contra Son básicamente de nazis. la tribu urbana porque dividen la sociedad y todo Claro. eso. Pues el tema es que aquello estaba muy infectado de toda esa... Sí, de toda esa morralla. Estaba eso hasta el tuétano. Y me distancié, pasé mucho de todo. Me putearon tipo Latin King. En plan, te has salido de la secta, ¿sabes? Y pues fui cogiendo una versión. Fui pasando de todo y tal. Y en un momento dado, yo nunca abandoné el sindicalismo. Y al hilo de un conflicto laboral muy chungo en una empresa muy chunga, y en esa que llegué a coger una depresión bastante gorda porque aquello ya era una dinámica muy hostil, muy chunga y que no paraba, vamos, era pura guerra. Pues justo en ese momento mi padre, que no tiene nada que ver con nada, que él viene pues del humanismo cristiano puro y duro y que precisamente estuvo relacionado en su juventud con el comunismo, pues llegó un día con un tomo de las obras completas de José Antonio, que yo ya llevaba unos años que había tenido un acercamiento un poco a medias tintas con todo aquello, ya estaba más o menos proclive, tenía una cierta simpatía, la verdad.
A ver, yo tengo que decir que salvando las distancias, esa gente no representa ni al comunismo ni nada, no tiene nada que ver con nosotros, ¿sabes? Si no, no es ya por eso, claro, pero lo único que te digo es que me pilló en un momento muy bajo en el que yo simplemente, pues, todo lo que sentía era esa frustración de todas esas dificultades y simplemente eso. Yo no tenía ninguna intención de representar esto o aquello, yo solo iba por mis compañeros y a defender a mis compañeros. Y en las palabras de José Antonio, pues lo que vi es un camino. Vi un sentido y una fuerza que me hizo pues levantarme porque yo estaba hundido y me hizo pues volver a ir otra vez contra el hijo de puta del jefe y reinterpretar ciertas ideas en las que había dejado de creer. Ideas como la justicia, en fin, una serie de conceptos. Estaba muy amargado, la verdad. Y me sirvió a nivel personal y bueno, me hizo reconciliarme con esa izquierda a la que había repudiado yo mismo un poco por todo el episodio de los antifas y tal, pues me hizo mirar otra vez con mejores ojos pues ciertos planteamientos en los que en el fondo nunca había dejado de creer. Digamos, reconciliarme con mi lado izquierdo, por extraño que pueda sonar. Para los comunistas el fascismo es la dominación autoritaria de la burguesía sobre la clase obrera. Vosotros en última instancia, sintiéndolo mucho, estaréis dentro del fascismo para nosotros. Quiero decir, a mí me sorprende lo que me dices y tal, pero bueno, nosotros vemos en el nacionalsocialismo alemán y en el fascismo italiano, y por supuesto aquí también, aunque vosotros, que luego sí es cierto que mataron a José Antonio y Franco tampoco hizo mucho por salvarlo, que lo que quedó de ahí, la falange española tradicionalista tampoco es que fuese... O sea, yo te entiendo a ti porque tú eres un creyente, entre comillas, de esa idea, pero que quitando esa creencia, en última instancia sí que vuestro movimiento se posicionó, o sea, se posicionaría a favor de la burguesía en unas circunstancias materiales en las que, por ejemplo, o sea, nosotros sí que los comunistas, aunque sí se hicieron muchas cosas mal que criticamos en la Segunda República, sobre todo el tema anarquista, lo criticamos mucho, muchas cosas que hicieron, sí que consideramos, por ejemplo, nosotros teníamos un ministro, nosotros conseguimos un ministerio y íbamos a hacer una reforma agraria. Y obviamente contra los grandes terratenientes que habían tenido las tierras, pues eso, ¿no? Que además la tierra era improductiva. Bueno, la verdad es que es muy fácil posicionarse a favor de la reforma agraria y todavía hoy, porque ahora hay 5 familias que tienen todas las tierras de Andalucía. Pero bueno, eso sí que los intentos, por así decirlo, un poquito hubo ese intento revolucionario contra la antigua burguesía. Y bueno, también una polarización de las situaciones, obviamente, y eso, hola, Quique, y eso llevó en la polarización de esa situación, llevó a que unos apoyasen a la burguesía y que unos apoyasen, quiero decir, nosotros, o sea, dentro de las diferencias, apoyásemos a la causa revolucionaria. O sea, nosotros, sabes tú que con los del POUM, en Cataluña estábamos en batalla campal en mitad de la guerra. Quiero decir, o sea, que fue muy... O sea, quiero decir, nosotros también tenemos nuestras diferencias, pero en última instancia sí que seríais para nosotros un instrumento de la burguesía para imponer una dominación terrorista sobre el proletariado y sobre la clase obrera, además con un discurso obrerista. O sea, bueno, ¿qué me vas a decir? Pero ¿tú qué opinas de eso? Hombre, pues podríamos ir por partes. Lo primero, ya que has sacado el tema de la reforma agraria, decirte que no recuerdo exactamente, me parece que se llamaba Malagón el sitio. Era un pueblo en el que con el paso del tiempo, después de que durante generaciones la tierra hubiera sido de la gente que lo habitaba y que lo cultivaba, pues el pueblo aquel básicamente lo vendieron de una manera súper extraña. Nadie de los que estaban ahí sabía que eso ni siquiera tenía dueño y los nuevos propietarios pues acudieron ahí con la intención de echar a todo el mundo y tal. Bueno, pues el abogado que fue contratado por esos burgueses que querían echar a la gente del pueblo fue José Antonio. Y cuando llegó ahí le explicaron la movida y él se dio cuenta de lo que iba el tema y que además los otros no tenían razón y que iban con jugarretas y eso,
se fue a los del pueblo y les dijo que los iba a defender gratis. Y desde ese día se quedó consagrado hasta el día de hoy el derecho de esa gente sobre sus tierras. Luego, la reforma agraria que se puso en práctica por la República, que no olvidemos que no deja de ser también una república burguesa, pues a mucha gente no la satisfizo. Sí, por supuesto. Nada más que tenemos que ver los sucesos de Casas Viejas y tal, que tienen su origen en la insatisfacción por la reforma agraria. Y mucha gente de la izquierda en su día reconoció que el proyecto de reforma agraria que propuso José Antonio como respuesta a la práctica que se hizo, pues que era bastante más progresista que lo que había llevado a cabo Azaña. También tenemos otros ejemplos como Onésimo Redondo en el campo de los campesinos y tal. Vamos, en realidad pues podríamos quedarnos bastante con eso. Y a ver, un poco más centrándonos yendo al tema. La cosa es, yo creo que se hace un uso incorrecto del término fascismo. Quiero decir que el lenguaje, pues... Bueno, a ver, yo utilizo el término marxista. Quiero ya, decir, claro. O sea, no utilizo el término facha de Podemos, sino el término fascista. El fascismo para nosotros es la dominación autoritaria. O sea, está la dictadura del capital. La dictadura del capital, cuando la gente está alienada, se llama democracia. Lo que pasa es que yo no hago un uso para nosotros. Decirlo, cuando esa clase obrera se revela, para nosotros lo llamamos fascismo. Pero bueno, es una la cosa, lo que yo te quiero decir es que las palabras designan conceptos y eso tiene un porqué. O sea, el fascismo es un régimen que empezó como una teoría y acabó siendo un régimen dictatorial en Italia, tal, una época determinada, es una realidad social concreta, no es extrapolable. Ni siquiera podemos decir en estricto sensu que el nacionalsocialismo sea fascismo. Puedes hacer una consideración genérica y meterlo en una categoría superior, pero yo creo que es más positivo, digamos, hablar con un poco más de propiedad conceptual. Y aparte, bueno, en ese uso dialéctico de la segunda persona en el que dice vosotros en última instancia fascistas, ¿por qué tal? Porque la burguesía, pues oye, la verdad que no lo veo así. Porque en esa segunda persona, que desde mi perspectiva es primera persona, pues he sido obrerista toda mi vida y he sido humilde toda mi vida. Entonces, pues, ver, obviamente... te doy mi opinión personal. Claro, pero es un poco con respecto a tu argumento. Sí, en la opinión de la pregunta 7 de si somos enemigos irreconciliables, bueno, no, la 9, si somos enemigos reconciliables o somos aliados contra el sistema, mi posición es que claramente en la Segunda República éramos enemigos irreconciliables porque... Mira, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que en un momento dado, creo que, y estarás de acuerdo conmigo, que en un momento dado sí es cierto que a gente, digamos, nuestra se la instrumentalizó y de maneras muy chungas, así que incluso también gracias. Sí, y que hemos tenido también... Es que se instrumentalizó con ese discurso obrerista, el fascismo. No me refiero a eso. Digo que la clase obrera. No me refiero a eso. Digo que para intereses cipayos ha habido gente, digamos, nuestra que ha sido alienada para causas ajenas a la nuestra. Cuidado. Y también que en nuestras filas, como en las de todos, también eventualmente de cuando en cuando había algún descerebrado. Pero yo te digo, desde mi perspectiva personal y desde la perspectiva que yo te puedo decir a ciencia cierta que comparte los conmilitantes que hoy en día yo convivo con ellos en la auténtica, pues que de todo el tema de dominación autoritaria, pues que para nada abogamos por eso, por la dominación autoritaria o no autoritaria ni nada no ya de un colectivo, sino de nadie. Y también plantearía hasta qué punto entonces es disculpable o no la dominación cuando parte, o sea, ¿no son también los regímenes soviéticos en cierto modo una dominación autoritaria? Por eso te digo, por supuesto. Es que entonces aquí el término fascismo parece un poco arbitrario. No, claro. Si el término claro, si es de una minoría que es la burguesía, que es la que es propietaria de los medios de producción, que además es es la que contrata a los trabajadores y en la que vende lo que producen esos trabajadores. Claro, pero si en vez de empresa burgués lo llamas además Estado... con eso tiene un poder que básicamente actualmente el capitalismo domina el mundo. Entonces, eso para nosotros, claro, esa es una dictadura de la burguesía, de una minoría, sobre la inmensa mayoría de la sociedad, sobre el proletariado. O sea, es una democracia para unos pocos y una dictadura para la grandísima mayoría. Y en la Unión Soviética
Y quiero decir, se hace un desarrollo de todas las medidas que se tomaron y tal. Era una dictadura abierta, dura, sobre esa burguesía dominada por la grandísima mayoría. O sea, esto de los 1.000 millones de muertos del comunismo, ya te diré que no es cierto. O sea, históricamente no es cierto. Obviamente sí que hubo hambruna y tal, pero lo demás es ciencia ficción, fantasía. Pero efectivamente esa dominación era una dictadura sobre esa burguesía para que no volviese a coger el control. Es que al final, mira, yo lo que tengo que decir... Pero, a ver, para la inmensa mayoría de la población, la jornada de 40 horas, la sanidad, la educación, pasar de ser, y la industrialización del país, pasar de ser un estado agrícola medieval a ser una potencia nuclear y armamentística y tecnológica, la educación, los obreros, o sea, quiero decir, ahí se ve. Pero que ¿sabes cuál es el punto? Es que precisamente de la grandísima mayoría de la población que era la clase obrera. Es que precisamente ahí es donde yo veo, y aquí de verdad, un símil fascista que sí que puede estar bien traído. Te digo por qué. Porque precisamente también es el fascismo el que reunifica una nación, el que genera una potencia militar y el que, en términos mussolinianos, genera un Estado fuerte al que nada se le escape. Y al fin y al cabo, pues es un poco esto. Lo que te vengo a decir es, ¿realmente es tan grande la diferencia de tener empresas que te explotan a tener una gran empresa que te explota que sea el Estado? O sea, yo es que no quiero que me exploten directamente. Por eso... O sea, es que el panestatismo es fascista, al final puede ser bastante similar al... Vale, soviético. No, pero es que por eso después del 20 Congreso del PQ y del golpe de Estado de Khrushchev, y como obviamente una burguesa volvió a tener el poder, y nosotros a eso lo llamamos fascismo. Lo llamamos socialfascismo, no porque sea social, aunque obviamente para mantener el poder pues seguía dando cierta educación, cierta sanidad, pero es que el comunismo o el socialismo no es educación, sanidad pública. Eso no es socialismo para nosotros. Pero ahí volvía otra vez una burguesía a coger el poder, a coger el control, y nosotros lo llamamos fascismo. Socialfascismo porque de puertas para afuera dice ser socialista, pero en la realidad era fascismo. O sea, para nuestro análisis, siempre que hay una dominación autoritaria de la burguesía sobre el patriarcado es fascismo. Y además, Lenin, que hace un desarrollo ideológico en el que habla de la dictadura monopolística, de que esa parte principal del capitalismo, que iba a ser la libre competencia y tal, que eso al final iba a desarrollar en la acumulación de capitales y del dominio monopolístico de grandísimas empresas que cada vez eran más grandes que el momento que estamos ahora, y que hay más cerca, y cuanto mayor es la contracción de capital, mayor es la dominación de esa burguesía o de ese poder sobre la clase obrera. ¿Y qué está más cerca de eso que lo que pasó en la Unión Soviética, que es que una burguesía, una sola empresa, tenía el poder absoluto de todos los trabajadores y de todos los bienes de consumo y de producción? O sea, y el imperialismo más salvaje para nosotros es la Unión Soviética del año 80, 70, 80. Bueno, a partir de 56, obviamente las cosas no fueron de un día para otro. No entra un tío al poder y ya lo cambia todo. Pero poquito a poco, todos los progresos que se han ido dando en la Unión Soviética a partir de 56, poquito a poco se fueron desmantelando, las condiciones de los trabajadores fueron empeorando, los derechos de los trabajadores de hacer huelga y tal fueron reprimidos, o sea, los reprimidos salvajemente. Es decir, los trabajadores de la Unión Soviética que con el retrato de Stalin hacían huelga después del 20 Congreso del PQ, pues no te voy a decir lo que les pasó, pero entre muertos y en la cárcel, más o menos. Entonces, o sea, nosotros sí que hacemos, quiero decir, nosotros no somos el PCE, que el PCE, obviamente, el PCE asumió toda la línea revisionista, pero nosotros sí que no defendemos a los nuestros, sino que hacemos un análisis de la realidad que había en ese momento. Y nosotros a eso lo llamamos fascismo, por supuesto, porque lo es. No lo creo que lo sea. Me refiero, no estoy de acuerdo con que exista, para empezar, significados distintos de las palabras. Las palabras son lo que son y yo no puedo decir para mí es esto, o sea, quiero decir, yo no puedo decir que para mí esto sea un pie, sí, bueno, pero... ¿sabes?
O sea, es que no me entra en la cabeza. Le tengo mucho aprecio al lenguaje. Ya. A ver, son significados que utilizamos desde Mm. Marx y Lenin. Quiero decir, son significados que Sí, lo entiendo que tenéis vuestros obviamente, códigos, pero como estamos un poco, digamos, en un rollo transversal que no estamos en la misma onda en ese sentido, pues mi uso lingüístico pues, va a ser distinto. ya O sea, te entiendo lo que te quiero perfectamente. decir es que tú me dices fascista, yo entiendo otra cosa y una cosa que además pues me toca los huevos y que... Yo por ahora no te voy a llamar fascista porque sí. Yo lo que sí te voy a decir es que si somos enemigos reconciliables o aliados frente al capital y al capitalismo y revolucionario es, si os ponéis en posición de defender a la burguesía en un término de lucha pues eso, ¿no? Un término de guerra revolucionaria, seremos enemigos y si os ponéis de parte de la clase obrera, seremos aliados. Ya. Obviamente yo pienso que al final, por desgracia, vuestro movimiento, al tener ciertos errores dialécticos y materialistas, puede ser fácilmente instrumentalizado por No, la no, burguesía. no, yo Pero no lo claro, creo, porque hoy en día tenemos tan poca proyección que nadie va a tener ninguna bueno, necesidad de instrumentalizarnos ni mi nada. opinión es esa. Si somos enemigos o aliados, si os ponéis, si cuando hay la lucha de clases se haga más evidente y tal, os ponéis a favor de la burguesía, de defender la burguesía, somos enemigos irreconciliables, ¿vale? Y sobre todo, por ejemplo, puede haber un contexto de guerra entre dos burguesías, entre una Sí, burguesía española y una burguesía francesa, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Si en ese contexto, una nueva guerra mundial, si en ese contexto, por ejemplo, apoyáis a la burguesía de vuestra nación porque no partís de la lucha de clases, la posición, por ejemplo, de los comunistas sería utilizar eso para hacer la revolución. Quiero decir, o sea, hay muchos ejemplos, por ejemplo, en China, que se metió, por ejemplo, Japón y los mm. comunistas y los otros se aliaron porque lo otro era el imperialismo más absoluto, o sea, Mira, aquí esto creo que se puede resumir en que al final nuestra posición es la de la defensa del débil. Entonces, en esa hipótesis en la que tú planteas, ante esa coyuntura, defenderíamos a esa clase trabajadora, en esa disyuntiva que tú planteas. Vamos, yo lo veo claro. si fuese cierto y llegado al momento es así, pues somos aliados. Pero no lo fuimos, quiero decir. Ya, ya, sí, O sea, no lo hemos no lo sido fuimos no lo fuimos en el 36, lo hemos sido en otros momentos y mañana pues vete a saber. Yo no tengo intención de retirarle la ayuda a nadie ni de dársela por siglas, sino por lo que exige la situación y por lo que sea la persona y por lo que merezca. ¿Sabes? Yo no voy por ahí pidiendo carnet. Claro, también habrá que ver si, bueno, pues eso, ¿no? Obviamente todo en su momento y luego además de forma individual, cuando ocurra esa situación, también cada uno de qué posición se pone, ¿no? Pero bueno, en ese término, efectivamente, para nosotros, si estáis a favor de, si al final voy a poner, por decir, la nación está por encima de todos los demás, porque esto es un argumento que se ha utilizado mucho, Ya, pero es incluso que la en los nación, revisionismos comunistas. pero es que sabes lo que pasa, que la nación no es nada de Es eso. que quiero decir, si ponéis a la nación en términos así abstractos por encima Pero es que no es de la lucha abstracto, de ese es el clase, es punto. posible Ese es el punto precisamente, que la que, perdón, nación que no es. no es el Estado ni es la patria, la nación es la soberanía del pueblo, eso es la nación, ¿sabes? Es que ese es el verdadero punto, ese es el origen del concepto de nación. No se trata de defender un trapo, ni cantar un himno, ni nada de eso, es la expresión de la soberanía popular. Y por eso, pues, no tiene nada que ver con rollos chauvinistas. Vale, la 11 es para los antirrevisionistas dentro del marxismo. Ujú. Criticamos a los regímenes que surgen del marxismo-leninismo y que acaban anteponiendo los intereses nacionales al final los intereses de la burguesía, ¿no? Porque a los intereses nacionales de clase. Ujú. Hay varias marxistas-leninistas que tienen estas posiciones, que son Sí, enemigos acérrimos nuestros, por supuesto, ya. son nuestros enemigos a muerte. Eso, ¿no? Además de la conciliación nacional, claro, al final van de ese rollo, ¿no? De la conciliación nacional está por encima de todo, y las llamamos socialfascistas, que también va un poquito lo que pasó en la Unión Soviética, que la conciliación nacional ya
sea, y también, o sea, en otros sitios, está muy claro, por ejemplo, en Corea del Norte, está muy claro, por ejemplo, en Cuba, está muy claro, o sea, anteponen, y por ejemplo, Armesilla Pero es que no es es no es muy el qué, de, sino no el sé si, cómo, ¿sabes? O sea, paz social, conciliación nacional, son cosas que en sentido abstracto, pues, no son o sea, nada. El rollo es cómo lo hagas. la conciliación, cuando me refiero a conciliación, es conciliación de clase. Conciliación en una Ya, nación de una clase a otra porque el interés conjunto está por encima, pero es que pero aún nosotros así, entendemos que esos intereses son imposibles, no tenemos los mismos intereses. aún así te digo que la conciliación y bueno, y la propia paz social en cualquiera de los ámbitos, siempre hay varias maneras de plantearla. Aún con eso y partiendo de que no tengo mucha idea de geopolítica, la verdad que nunca me he interesado, soy bastante hispanocentrista desde siempre. Te puedo hablar a nivel más o menos teórico y decirte que en ningún caso apoyo ningún régimen. ¿Por qué? Porque creo que el régimen en sí mismo implica una manera de gobernar en la que se parte de una dialéctica maniquea, de buenos y malos y tal, y de una política que al final va a ser partidista. Y eso es un planteamiento faccioso siempre, y faccioso no es fascista, faccioso es otra cosa que el diccionario expresa muy bien y que la izquierda nunca ha empleado bien el término faccioso, que es básicamente pues ir en favor de un bando, o sea, propiciar un enfrentamiento. Y es algo contrario siempre al bien común, porque cuando uno, ya sea el régimen que si lo de Cuba o lo que sea, pues siempre se van a primar los intereses de partido y tal, y siempre va a haber una cierta élite. La gente, por ejemplo, en el muro de Berlín, en el lado comunista, pues yo tengo amigos que vivieron allí y te lo dicen con toda claridad que era una situación bastante deseable tener amistad con algún comisario político y eso pues es una mierda. Porque eso no Sí, no, redunda. nosotros criticamos toda esa parte histórica, Mm. por supuesto. Eso fue una dictadura fascista Pero para yo por nosotros. eso es que no apoyo. Fascista en términos Sí, comprendo. Si es que en de el lo que fondo entendemos nosotros por lo que falla es fascismo. la nomenclatura, porque estoy de acuerdo con la idea que estás exponiendo. Yo lo que básicamente rechazo es los regímenes. Creo que siempre es deseable precisamente la concentración, pero en el sentido de listas abiertas, ¿sabes? Gobiernos amplios, buscar consensos, y lo haría sin partidos. Me lo he saltado antes cuando hemos hablado de la democracia, el concepto falangista de democracia. Habría sido el momento de decirlo, pero bueno. Y básicamente eso, que es que no apoyo ningún régimen. Creo que los regímenes en sí mismos son malos. ¿Tú sabes cómo funcionaba la Unión Soviética? Bueno, o sea, en la época soviética, claro, cuando los soviets tienen, en la época antes de la destrucción absoluta, había un partido, cierto es, que era el Partido Comunista, que era la vanguardia, que debía ser la vanguardia de la clase obrera hacia el comunismo, pero las elecciones o sea, eran soviet, quiero decir, había elecciones, los centros de trabajo, por sitio, había diferentes soviets Sí, y desde las bases, desde poco a poco, democráticamente se iba haciendo hasta arriba. Es sí. más, había momentos en los que ha entrado muchos independientes que no eran del partido. Pero quiero decir, el comunismo es una idea que parte de que la sociedad obviamente quiere esa mejora, quiere avanzar hacia su progreso. Entonces, si la sociedad no está de parte de eso, no, o sea, no existe el socialismo. O Ya, sea, pero es que la nosotros sociedad siempre necesitamos está. que la sociedad... En todo ¿Me planteamiento entiendes? O sea, totalitario, la sociedad siempre al final lo apoya porque cuando una cosa coge inercia y coge poder, la gente se sube al carro. Y de hecho hay un cierto paralelismo entre los soviets y los fascios. Y lo digo sin ningún tipo de mala intención ni de doble lectura. Simplemente cuando algo, nada más que hay que ver el Reichstag y todo aquello, toda la gente ahí, brazo en alto, las grandes mareas humanas, todo lo que coge gran impulso a la gente le va a interesar. Y luego fíjate, cuando lo que sea se hunde, lo rápido que la gente se da la vuelta. Por eso te digo, el no, apoyo pero bueno, social. nosotros también, quiero decir, es que claro, nosotros también es que es complejo, quiero decir. O sea, para nosotros lo importante es quién tiene el poder, si lo tiene, si se hacen las cosas para los intereses de la burguesía o si se hacen las cosas para los intereses del proletariado. Yo sí que entendía que me ibas a contestar algo más
de la conciliación de clases y que sí que defendías un poco la unidad de todas las clases españolas por un destino común, abstracto, idealista o algo un poquito más así. Lo Pero siento, es que sabes al que me lo final esperaba. hay que, Pero hay que bueno, bajar un poco a la realidad y yo más que eso me remitiría a lo que te he dicho antes de la conciliación con la silla. Creo que es más adecuado. Al final hay cosas pues que son lo que son. la última pregunta es materialismo versus idealismo. Si partimos de planteamientos idealistas, ¿cómo va a ser posible hacer la revolución y cambiar a la humanidad? Lo que se dice conseguir será imposible conseguirlo desde planteamientos que luego no son los que se reflejan en la realidad. En el sentido de, tú puedes querer hacer una revolución y que esa revolución lleve a que haya una sociedad súper justa y maravillosa y estupenda, pero si no parte desde las posiciones reales de lo que es quiero decir, es como intentar mandar un cohete al espacio sin partir de la ley de gravedad. Bueno, no es exactamente eso. El punto es que el materialismo en sí mismo es una falacia. Quiero decirte, ese dualismo en el cual se plantea la diferenciación entre materialismo e idealismo no es así, en el sentido en el que el materialismo parte de una percepción de la realidad, parte de un proceso de la razón y no deja de ser un idealismo en sí mismo, es que lo es. Pero bueno, fuera de estas abstracciones, yo te diría, una lucha que tenga como referente y punto de partida el idealismo, pues mira, te puedo poner un ejemplo, el ejemplo de la idea de justicia, ¿no? Por ponerte el caso. Las manifestaciones de esta idea en el mundo físico siempre van a ser imperfectas. Las representaciones en el mundo físico de las ideas, pues siempre van a ser imperfectas, pero precisamente porque las ideas tienen una función de referente, de ser precisamente ese imposible que te impulsa hacia adelante. O sea, el tú tener algo que no alcanzas es lo que te hace que avances, y en cierto modo el comunismo también es idealista. O sea, esa disyuntiva es una contradicción interna que está un poco en todo lo que se denomine materialista. Nosotros también, os quiero decir, también eso si estudiase en otra... Bueno, yo te voy a recomendar un libro. Adelante. Luego, pero si estudias un poco en otras posiciones, obviamente, por ejemplo, la idea del comunismo es un ideal al que avanzar hasta ahí. Pero nosotros consideramos que esa forma de avanzar hasta ese ideal, ¿vale? Debe ajustarse a la realidad material, por así decirlo, debe ajustarse a las leyes físicas, a las leyes sociales, lo que nosotros llamamos las leyes de la dialéctica, en la que se fundamenta por eso lo llamamos científico. Va un poco por ahí. Con respecto a esta diferenciación entre el materialismo y tal, te voy a decir cuál es un poco la posición por la cual yo me desmarco del materialismo. Si bien, por un lado, el idealismo, como te digo, es tener ese referente y tal, el materialismo, por su parte, es muy dado a sentar la premisa al final de que el fin justifica los medios. Y las consecuencias históricas que al final eso nos ha llevado, tanto la injusticia social estructural del propio capitalismo, que no deja de ser consecuencia de una visión materialista, como las crueldades de los regímenes totalitarios, ya sea los campos de concentración nazis, los gulags y tal, que no dejan de ser un poco porque, en fin, es por la revolución, es por la causa, tal y cual. Pues yo creo que el poner ciertas ideas, sobre todo la de dignidad humana, la de justicia social, por encima del método, ¿sabes? El fin, que eso es idealista, pues creo que es deseable teniendo en cuenta las idas de olla a las que ha llevado precisamente esos excesos del materialismo, que son cosas que deberíamos de aprender para que no se repitieran. Bueno, hay que tener en cuenta las condiciones materiales, por eso de materialismo, que hay y la historia. Yo tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí libros biográficos de Stalin y tal. Lo iba a enseñar, pero justamente ahora no lo encuentro. Y obviamente que hay que contener, pero es que es eso, es que sabes qué pasa, que la política, o sea, no es que obviamente, quiero decir, no obviamente claro, es que no partimos, o sea, no partimos de lo mismo, pero es eso, hay que partir de las condiciones materiales para tomar la mejor decisión en cada momento. Y hay momentos difíciles que sí que se han tomado en la Unión Soviética, por ejemplo, lo que primero se hizo que fue darle la tierra a los campesinos,
al final acabó, bueno, se le quitó la tierra, se hizo una reforma agraria, se le quitó tierra a los terratenientes, se lo dieron a los trabajadores, pero posteriormente esos trabajadores empezaron a ganar posición social, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y empezaron a burguesarse, ¿no? Entonces, empezaron a tener una reacción contra el Estado. Luego, además, la gente en las ciudades, porque había un interés en la industrialización, porque la industrialización era necesaria para el avance de la sociedad y para que al final, pues eso, ¿no? La Unión Soviética de los años 50 obtuviese una buena posición, la gente a nivel de educación, de sanidad, o sea, era necesaria la industrialización, o sea, a nivel del progreso de la sociedad era necesaria. Entonces, esa gente, bueno, y entonces sí, ahí Stalin, pues Stalin, no porque sea él personalmente, sino el Partido Comunista de la Unión Soviética, sí que reprimió a esa burguesía porque estaba en contra de los intereses generales, pero en una situación muy específica en que a lo mejor en las ciudades la gente se estaba muriendo de hambre, comillas, comillas, por culpa de esta gente, que se negaba a seguir hacia el progreso. Entonces, y luego además de las dos guerras mundiales que sufrió ha sufrido más o menos en esa época, en esas revoluciones y etapas socialistas, guerras mundiales, situaciones de espionaje internacional. Quiero decir, hay muchas cosas ahí que obviamente yo no digo que Stalin no cometiese errores, pero en los planteamientos generales de las ideas que tomó sí que estoy de acuerdo. Obviamente podría haberse hecho las cosas diferentes, pues no lo sé. También habría que estar en ese momento histórico. Tampoco puedes criticar, yo qué sé, a Jaime I el Conquistador, que no se llamaba Conquistador precisamente por estar en su casa. Tampoco puedes criticar desde una posición actual. ¿Me entiendes lo que te quiero, Ya, lo pero que te a quiero ver, decir? Lo ¿sabes cuál importante es son. el punto? Yo creo que hay cosas que están fuera de tiesto. Y las checas pues estaban fuera de tiesto de cojones, ¿sabes? Porque puestos a que en un momento dado alguien considere la oportunidad de montar campos de concentración, que yo vería hasta qué punto verdaderamente era tan necesario, No, eran pero campos de trabajo. no, pero lo Y que te digo, las eran que se las hicieron aquí en cárceles España, soviéticas. eso era jodido, ¿eh? Eso era muy jodido. Celdas inundables, cámaras de tortura de todos los tipos imaginables. Que ríete tú de los museos decimonónicos estos que se hacían inventando A nivel artefactos. teórico, el sistema carcelario del socialismo es hacia la reinserción social y Mm. hacia la educación, la Pero lo reeducación que de te esa digo gente. es que las checas de Madrid y de Barcelona se hicieron con base a unos fines supuestos y tal, pero no dejan de ser una crueldad excesiva, pero por donde se mire. Y creo que no es justificable ni debería de serlo en ningún caso. Al igual que yo te diría, por ejemplo, que el Arcadio este, no me acuerdo cómo es apellida, que era uno de los que en aquel momento con camisa azul pues estuvo reprimiendo en Badajoz y que era un tío, por cierto, repudiado por la auténtica desde el principio, y desde el principio me refiero a Manuel Edilla, pues yo no tengo ningún problema, por mucho que ese hombre llevara una camisa azul, en decir que ese tío no tiene nada que ver conmigo y que era un asesino. ¿Sabes? A eso voy. Que las checas pues fueron una crueldad y que no se pueden defender desde el materialismo ni de nada. Y precisamente pues creo que es que el planteamiento este de que siempre hay que tener en cuenta como punto de partida las condiciones, por supuesto que sí, pero como punto de partida, no como praxis, ¿sabes? Podemos hablar del tema del 23F, que te iría a preguntar. ¿Quién estaba detrás del 23F? El tema de si Estados Unidos estaba detrás, y bueno, un poquito el tema de Estados Unidos, de si ETA al final era un aliado también cuando le pegó un bombazo a Carrero Blanco porque tenía posición un poquito en contra de Estados Unidos y de entrar en la OTAN, un poquito todo ese tema. Por un lado, la OTAN es un ataque absoluto a la soberanía nacional, como está bien claro, y esto viene de lo siguiente, viene de la relación de camaradería que existía entre Franco y Eisenhower. El momento en el que Franco está ya con un pie en la tumba, Estados Unidos empieza a darse cuenta de que tiene que asegurar sus posiciones y sus intereses que estaban asegurados con Franco. ¿Y de qué manera lo hace? Pues lo primero que hace es desestabilizar la izquierda. Lo que más le molesta en ese primer momento es el bloque obrero clandestino que más se estaba dando por culo, que era el Partido Comunista. Entonces, ¿cómo se hace para desbancar un posible resurgimiento comunista? Bueno, si los Inflando. partidos comunistas estaban dando por culo, el Partido Comunista de España marxista-leninista, vamos, estaba dando por culo que era
por Pero así decirlo, el nuestra punto línea era que ideológica había que hacer que eso no levantara cabeza. Y la manera de hacer que eso no levantara cabeza fue desde la CIA, tal cual, o sea, no me voy a andar por las ramas, inflar de billetes el resurgir del PSOE, que el PSOE estaba en la ruina. El PSOE había robado lo que no está escrito y no le quedaba nada, porque eran unos putos mafiosos y estaban en la absoluta ruina. Y es así. Y entonces la CIA, porque esto es que hay pruebas además, la CIA los financió y los puso, los fabricó. O sea, hay gente del PCE que te dice que por primera vez en su puta vida vieron de repente en las Ramblas de Barcelona, ya vienen tras los 70 socialistas, en plan, coño, nunca había visto un socialista, como diciéndote, es que durante toda la lucha en la clandestinidad no hubo ni un puto socialista, no existió el socialismo. O sea, estaban dedicándose a las putas, a todo eso, ¿no? Que hacen ellos, básicamente, a la mafia, que es lo que siempre han sido. Total, la CIA construyó el nuevo PSOE y lo puso para desestabilizar la izquierda. Y una vez montado eso, pues lo que había que conseguir era el mito fundacional justificante del nuevo régimen. Y el mito fundacional fue el 23F, porque fue lo que legitimó, por un lado, la figura de Juan Carlos, por otro lado, el régimen mismo y la propia reforma política, porque como esto estaba más cogido con pinzas que su puta madre, porque es que no había por dónde cogerlo. Luego también Adolfo Suárez no quería una entrada inmediata en la OTAN. Y también querían quitárselo del medio, que también si es que lo de la OTAN, eso de OTAN de entrada, no, es que todo eso era un marrulleo tremendo, eso estaba más que escrito y más que pactado y más que pagado, cuidado, más que pagado. Pero es que los primeros en recibir la pasta americana fueron precisamente los de Suárez. Por eso luego iba Suárez llorando diciendo que los americanos le habían engañado y todo aquello. Estados Unidos, mira, ay, sí. es que Ceferino Mastú, que era uno de los líderes históricos de comisiones y un falangista de la primera, bueno, casi primera hora del 30 y durante la guerra, pues era muy amigo de algunos líderes sindicales de los Estados Unidos. Y un grupo que no recuerdo ahora, la verdad, lo siento, pero que luego con el tiempo se acabó sabiendo que era 100% vendido a la CIA, hoy en día, pues aquello ya se supo y tal, pues él estaba con esa gente y en una de estas que, bueno, se fue a mear o algo y abrió una puerta por error y encontró un montón de cajas petadas de propaganda del PSOE listas para enviar a España, a pleno color, todo guapo ahí y tal, en Nueva York, ¿sabes? O sea, es que eso simplemente es así. El PSOE es un producto de Estados Unidos. Y el 23F pues es el mito fundacional para justificar al Juan Carlos. Aparte de lo del 23F, para poder estar ahí, Juan Carlos también permitió el tema de que el Sahara se lo quedase Marruecos. Sí, sí, es que precisamente eran todos intereses y eso también estaba con la connivencia plena de Estados Unidos. Esos documentos se acabaron desclasificando, eso estaba totalmente orquestado. Aprovecharon la estancia de Franco en el hospital y todo aquello y Juan Carlos tenía muy claro su papel desde el principio. Lo que a mí me sorprende es que se lo montara tan bien, no parece tan listo cuando lo ves. Pero bueno, sí, básicamente el 23F fue un montaje orquestado por los asesores de Juan Carlos. O sea, yo creo que no por él directamente, sino por su equipo. Hombre, a ver, quizá también ahí, a lo mejor los que sí materialmente hicieron el 23F fueron tontos útiles. Es Tampoco, que esa gente cumplió órdenes, ¿eh? O sea, Milán y toda esta gente y Tejero, ellos estaban esperando de verdad que llegara Juan Carlos ahí triunfante en el tanque para ponerse a sus órdenes. Ellos estaban esperando a que pasara eso. Y no entendieron nada y no se lo vieron venir. Y los engañaron. Los engañaron porque yo creo que en un primer momento a Juan Carlos ni siquiera a él se lo habían contado bien y él estaba a lo que pasase. Por eso tardó tanto en aparecer, porque se hubiera sumado tanto a lo uno como a lo otro. Esa es mi impresión, que básicamente necesitamos un poco como lo de Rómulo y Remo, ¿no? Pues esto fue el mito fundacional, el génesis de la democracia. También cuando dices que el Partido Comunista estaba organizado y se fue a tomar por culo porque los americanos inflaron al PSOE, que no existía prácticamente, no era nadie. No, es que no obviamente, había. O sea, es que yo simplemente que es una... Bueno, en general estoy más o menos de acuerdo con todo lo que has dicho y que sobre el tema del 23F, y es que efectivamente no importa la organización, de verdad, la democracia, porque aquí quien tiene billetes, quien tiene capital es realmente quien maneja los medios de comunicación, quien maneja el sistema. Por eso, por supuesto, los comunistas somos anticapitalistas desde siempre. Pues sí, si es que aquí Y bueno.
A poco que se mire la historia, queda muy claro lo que ha sido esto y queda muy claro la injerencia extranjera. Y bueno, lo que decías antes de Carrero, pues tú verás, Carrero estorbaba y se lo quitaron de en medio. O sea, básicamente la bomba que puso ETA no explotó. Oye, Es que no bueno, explotó. eso ya tanto no llego. Sí, No, o sí. sea, es que en el agujero encontraron las cargas que puso ETA sin explotar, ¿sabes? O sea, alguien se preocupó de poner una bomba en condiciones americana. Y luego el famoso americano, el que le pasó los planos al otro, todos los que lo habían visto acabaron muertos. Vamos, blanco y en botella. Eso es método CIA Bueno, 100%. yo salvando distancias sí que creo que o bien, obviamente, ETA estuvo subvencionada por intereses imperialistas, o bien por la Unión Soviética imperialista, que ya no tenía nada de comunista, o bien por Estados Unidos. Quiero decir, no sé quién financiaba ETA en ese momento, pero sí que tuvo un papel muy reaccionario Mira, yo en te esa época diría de principio de democracia, un y que ejemplo además fácil. estuvo a los intereses de Estados Unidos. Es la desestabilidad. Igual que Irán a día de hoy financia a Vox y a Podemos, que puede parecer extraño, pero lo hace, pues en aquel momento, precisamente, la CIA financiaba al PNV, a ETA, al PSOE y a la UCD. Si es que es crear un poco el conflicto. Tú te ves, por ejemplo, en las manifestaciones estas que hubo hace unos años con todo el percal de Cataluña, pues tú te veías algunas asociaciones están como organizadores tanto de manifestaciones por la unidad de España como de manifestaciones independentistas, la misma gente. Es gente que básicamente busca la discordia y busca el enfrentamiento porque es el terreno en los que ellos, pues río de vuelto, ganancia de pescadores. Es algo que hay alguna peña a la que le ha funcionado toda la vida. Bueno, más o menos hemos visto un montón de cosas. No hemos llegado a muchas conclusiones, pero bueno, más o menos, pues yo creo que la entrevista ha estado bien y a nivel ideológico hemos visto algunas cosas de la falange, en qué se basa y tal. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar viéndonos y nos vemos en el siguiente directo que hagamos.